Bienvenidos un día más a la columna y nos hemos trasladado hasta la parroquia Iglesia Castrense porque vamos a conocer de cerca también al padre Francisco Sierra. Vamos a conocer también su trayectoria, 18 años al frente de esta comunidad y bueno, a puertas de empezar una nueva etapa y no sin antes también pues hacer ese recorrido también y ese balance de todo este tiempo, cerca de 2 décadas, donde la Iglesia ha ido evolucionando contigo también. Así que vamos a conocerlo, no hemos venido hasta aquí. Sobre todo darte las gracias por abrirnos las puertas de este templo también, de esta iglesia y sobre todo de tu casa. Gracias a vosotros por venir. Pues como he dicho al principio, aunque después iremos abordando diferentes temas, pero sobre todo conocerte a ti como párroco, también como sacerdote, ¿de dónde te vino también esta vocación? ¿Cómo decidiste serlo? Bueno, pues viene en el momento en que se produce, como en tantos jóvenes, ¿no?, un redescubrimiento de la fe. En mí se produce mientras que estaba prestando servicio en el ejército, yo era militar. Y cuando redescubro la fe y descubro la vocación, pues entiendo que tiene que ser allí donde la he descubierto, ¿no? Y bueno, pues pedí ingresar en el seminario castrense y allí entré. Allí me formé, allí me ordené y allí me incardiné. Este fue mi segundo destino. El primer destino fue la Brigada de la Legión como capellán. Y bueno, aquí llegué en 2005 para sustituir a un equipo que había en ese momento eran 4 sacerdotes, cuando yo llego ya solo quedaban 3 y en el momento en que yo llego pues ellos, cada uno se retira a sus nuevos destinos y quedé yo solo aquí. Llegas en 2005 y te encuentras con una castrense muy diferente a la de hoy en día. Cuéntame porque se puede decir, y para que todos aquellos espectadores que no estén viendo lo sepan, tú se puede decir que eres el autor de que en esta iglesia haya una comunidad y que en esta iglesia sea parroquia. Bueno, a ver, cuando el obispo me destina aquí, su intención es que creemos, hacía poco tiempo que habíamos sido constituidos con la consideración de diócesis, para que lo entendamos, ¿no? Hasta ese momento era un vicariato, es transformado en ordinariato, y no había un sentimiento de pertenencia a una parroquia, y esa es una de las cosas que me pide el obispo, ¿no? Que creemos un ambiente de comunidad, que vayamos, y es lo que se intentó hacer desde el principio. Por tanto, hombre, el sacerdote es el dinamizador, pero al final es la feligresía la que hace la comunidad, es la gente la que viene, y siempre alentado pues por eso, por una intención concreta del obispo, que es el que tiene que gobernar la diócesis, ¿no? Él entendía que eso faltaba y era lo que pedía. Y luego pues también la realidad del templo. El templo estaba en bastante malas condiciones y bueno, pues se trató de ir arreglando, se pidió ayuda a la comunidad, a los feligreses, y los feligreses respondieron y bueno, pues la evolución de esos 18 años es lo que hay aquí. Ahora iremos hablando también un poco más de esas modificaciones, de esa reforma aquí en el templo que hoy en día se pueden disfrutar. Vamos a continuar también hablando pues de cómo te la encontraste, cuál era la situación, porque me estabas diciendo que era como un templo, pero ¿en qué sentido? A ver, en Melilla se buscaba en esta iglesia en concreto, pues que era el lugar de celebración más rápido que había, ¿no? Aquí las misas, por lo que me contaban, yo cuando llegué ya eso cambió, podían durar 20 minutos, 15 minutos un domingo.
Era una misa rápida, con lo cual la gente a continuación se iba a tomar el vermut y no daba tiempo a crear ese ambiente de celebración litúrgica, de encuentro fraterno dentro de la iglesia, de ir creando ese contexto de comunidad católica, ¿no? Entonces, bueno, pues eso fue una de las cosas que hubo que cambiar. Y luego, pues el templo estaba mal, no había un lugar de oración, no existía la capilla del Santísimo, que hubo que crearla. No había retablo, no había vidrieras como tal, eran falsas vidrieras las que había. Había una cortina detrás que nos dejaba en medio de la calle cuando hacía viento, porque claro, las cortinas se movían, te quedabas a la intemperie. Y bueno, pues todo eso se fue cambiando, se fue poniendo un poco más decente y bueno, pues la gente se iba sintiendo más a gusto y iban viniendo. Estamos hablando de hace 18 años, parece que quien nos escuche dirá, madre mía, hace más tiempo, ¿no? Y está ahí a la vuelta de la esquina. No, por eso, es mucho tiempo, pero a la vez es poco tiempo. Este año celebramos el centenario de la parroquia, o sea, es casi una cuarta parte de la historia de la parroquia. Y bueno, pues ha habido que irla adaptando también a los tiempos nuevos, meter una megafonía nueva para que se escuchase, unos sistemas de iluminación que no consumiesen tanto. Ahora mismo tenemos en todo el templo iluminación de LED, con lo cual pues es una mirada también hacia la ecología, hacia el consumo. Y bueno, pues todo eso se ha tratado de irlo haciendo a lo largo de este tiempo, ¿no? De irnos adaptando a la realidad nueva. Pues Francisco, no sé si te puedo llamar Paco, como todo el mundo lo conoce aquí en la ciudad ya. Si te parece bien, vamos a ir a otro punto de este templo, vamos a conocer también si es un poquito más el interior y también pues adentrarnos en toda esta historia de este templo y sobre todo tuya también. Vale, donde queráis. Pues no se marchen, vamos a continuar con este reportaje. Pues como bien he dicho, estamos en otro lugar o en otra parte de la iglesia que quiero que me comente Paco, porque decíamos fuera de cámara, ¿no?, que esto también no existía cuando tú llegaste. No, no había un lugar para tener una intimidad de oración. El sagrario estaba en el altar y bueno, pues tratando de acompañar a la reforma litúrgica, lo que hicimos fue pues eso, trasladar el sagrario para que la gente se pudiera acercar, tener un rato de oración. Y se construyó aquí, esto eran unos anexos que había de la iglesia, que era donde dormía el soldado en su momento cuando había asistente en la parroquia, y al no haber ya asistente, pues dijimos, bueno, pues este es el sitio idóneo para que haya un lugar en el que la gente pueda venir a orar. Escuchándote y bueno, totalmente de lo que hemos estado hablando, se puede ver esa evolución totalmente y radicalmente de la iglesia. No concibo todavía esa imagen, ¿no?, de hace 18 años de esta imagen, de esta iglesia, sobre todo con todos esos cambios que me estabas diciendo, porque este sagrario no es lo único que has cambiado, sino también estructuralmente también la iglesia contigo también ha evolucionado. Bueno, a ver, cuando llegué no había retablo en el altar mayor, el altar, lo que era el presbiterio, era complicado para poder concelebrar y celebrar litúrgicamente porque estaba como una escalera, era complicado, era más pequeño, las dimensiones eran más pequeñas, estaban todas las imágenes en la iglesia de distinto tamaño, sin altares. Entonces al final pensamos pasarlas todas a una capilla de imágenes que está en la parte de atrás y aquí pues dejar solamente los titulares, la titular de la parroquia, la imagen de Cana, que es la de la Santa Bárbara, que es la primera que entró en el año 21, y el Cristo. Y ya pues el resto adaptarlo a la liturgia y a tratar de que fuese un espacio celebrativo adecuado para la gente de la comunidad, ¿no? También una de las reformas más importantes, se puede decir, de este templo fue con aquel famoso terremoto que también sufrió bastante. Desde ese momento hasta ahora también ha habido mejoras, pero también se ha estado arrastrando esa obra y esa adecuación hasta hace poquito.
Sí, no, y aún se sigue. El terremoto provocó una grieta en la techumbre de la iglesia desde el principio, o sea, desde la fachada hasta el ábside. También derribó parte de la torre de la izquierda. Creó grietas y destrozos por sitios varios, ¿no? Entonces, bueno, pues hemos estado arreglando y parte de ello quedó dañado. De hecho, en esta Semana Santa tuvieron que intervenir los bomberos para quitar parte de la crestería de la fachada principal, porque el Viernes Santo, creo que fue, no, el Martes Santo, después de salir nosotros en procesión, pues en estación de penitencia cayó parte de la crestería. Entonces hubo que intervenir para quitarla porque corría riesgo de dañar a alguien, ¿no? Y supongo que será algo de lo que tendrán que encargarse el equipo que viene detrás, ¿no? El nuevo párroco, David, y su segundo, que será Vladimir. Y bueno, pues ellos tendrán que afrontar ahora ya el resto de lo que queda, es tarea que se les queda pendiente, ¿no? Hemos estado hablando del templo, hemos estado hablando de esos cambios principales, ¿no?, en lo que sería la estructura, pero también parte de la estructura de este templo es su comunidad, como bien decíamos al principio, esa catequesis, ¿no?, es acercar también esa palabra a los más pequeños. Cuéntame, porque eso no existía tampoco al principio y fuiste tú también autor de que poco a poco también los más pequeños se adentraran en este templo. Bueno, yo más que autor fui ejecutor. No, el que propone lo que hay que hacer es el obispo. El obispo dice, esto es lo que quiero, y tú tratas de acercarte a eso, ¿no? Entonces, ya te decía antes que esto era un templo de misa rápida y que tenía poca vida pastoral más, ¿no? Cuando llegué, pues me encuentro eso, que hay mucha gente de la comunidad católica castrense que no tenía un lugar de referencia, que no tenía un sitio para que sus niños hicieran la catequesis, que no tenían lugar donde ellos recibir formación, y se empezó a hacer todo. Entonces, pero ya te digo que esto ha sido progresivo, y luego también pues porque la gente se ha ido dando a hacerlo, ¿no? Uno al final es el que dinamiza y luego los otros son los que hacen, ¿no? Porque ha contado con ayuda de la parroquia, de la gente, y bueno, si no, no hubiera sido posible. Estamos hablando de esa comunidad castrense, lo hemos mencionado varias veces, estamos en la iglesia castrense, todo relacionado pues con esa vida o militar, se puede decir. Quizá algún espectador que no esté viendo se pregunte si hay alguna diferencia sustancial, o sin embargo, esta iglesia está abierta a todos los melillenses. Está abierta a todos los melillenses. Lo que ocurre es que en esta ciudad, con lo pequeña que es, la peculiaridad de que hay dos diócesis distintas que conviven en un espacio tan pequeño, ¿no? La diócesis de Málaga y la jurisdicción eclesiástica castrense, que no es territorial sino personal. Es una jurisdicción sobre todos los miembros de las Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad del Estado y sus familias, ¿vale? Entonces, el único territorio que tenemos son los acuartelamientos y los templos nuestros propios, pero la jurisdicción es sobre ellos. Entonces, en esta ciudad, pues eso, convivimos las dos diócesis, la territorial y la castrense, que es personal. Está abierta a la iglesia, por supuesto, el culto a todo el mundo, no se cierra a nadie. Lo que sí es cierto, pues que a la hora de celebrar los sacramentos procuramos ceñirnos, en la medida de lo posible, a los sacramentos de aquellos que son de la jurisdicción eclesiástica castrense, por el ámbito de jurisdicción, como el propio nombre dice, ¿no? Pero a nivel de culto y de celebraciones litúrgicas y demás dominicales, está abierto a todo el mundo. Pues eso también es importante detallarlo, ¿no?, o incidir. Las puertas de esta iglesia están abiertas para todo el mundo que desee entrar y pues acercarse a la palabra de Dios. Continuamos hablando, vamos a hablar también un poco de ti. 18 años dan para mucho. ¿Cuál dirías, no? Porque imagino que eso es como de qué dedo me cortas que no me duela, ¿no? Pero ¿cuál dirías que sería ese momento más de satisfacción o ese momento que te lleva de aquí de Melilla, que cuando te vayas a ese próximo destino digas tú, oye, lo llevo conmigo siempre? Hombre, hay muchos. Lo que pasa es que hay momentos concretos que son de los que te impactan, ¿no? Yo recuerdo uno que van adosados a momentos de mucho sufrimiento y mucho dolor, como fue el fallecimiento de mis padres, y en los que me vi acompañado pues por gente que ni recordaba, ¿no?
y que se acercó, que acompañó, que dio calor, que dio... Y entonces, pues esos momentos de dolor, sentirte acompañado, sentirte acogido y sentirte que no estás solos, eso va conmigo para adelante, ¿no? Y luego otro momento importante fue cuando el COVID, la segunda vez que enfermé, pues eso, que al salir del hospital pues estuve acompañado constantemente por gente de la parroquia que me atendía, que me cuidaba, que... Entonces te llevas ese cariño, te llevas esa atención y no se olvida. Al principio, cuando llegaste aquí a Melilla, porque ya hemos visto como otros compañeros también han pasado, te han ido también entrevistando, ¿no? Y me gustaría hacer hincapié también en una entrevista que habíamos visto en un medio local o que había leído, ¿no? Que al principio que decía que de venir de Madrid y venirte aquí a Melilla como que te daba un poco de claustrofobia, ¿no? La ciudad. Sin embargo, ya 18 años después, imagino ya que esa claustrofobia ya se ha ido totalmente, pero cuéntame también un poco para todo aquello que quizá no estén viendo o para aquel nuevo equipo que vengan, ¿qué le diría? ¿Cuáles serían esos consejos, esas sensaciones? Hombre, al principio, viniendo de una ciudad grande, te metes en 12 kilómetros cuadrados con una valla a un lado y el mar al otro, es normal, la claustrofobia. Lo que pasa es que luego empiezas a meterte en la dinámica del trabajo, del roce con la gente, de la vivencia diaria y al final te olvidas de que la valla está ahí. Y empecé a disfrutar de la ciudad, empecé a disfrutar de la gente, empecé a disfrutar del trabajo y de la pastoral y al final se te olvida, ¿no? Y de hecho, bueno, pues ahora la sensación es distinta y recuerdo eso, en el teléfono siempre llevo descargados los vídeos de turismo de Melilla, ¿no? Entonces cuando hay alguien que, ¡pum!, se lo pongo, mira, esto es porque no lo conocen, ¿no? Y por ejemplo, una de las cosas más así que me sorprendieron fue estando en Irak de misión ahora el año pasado, que había gente que no había oído hablar de americanos y demás. Entonces les ponía las imágenes y se quedaban sorprendidos, ¿no? de lo bonita que era la ciudad. Y sobre todo también de esa convivencia, ¿no? Estando esos 18 años aquí, estando al frente también de la comunidad cristiana, ¿cómo describirías, ¿no?, esa convivencia? Si realmente la hay o si, sin embargo, es una falsa ilusión, como a veces dicen que hay. ¿Te refieres a la relación interreligiosa, intercultural? Sí. Pues mira, todo depende de la intención de cada uno. Es cierto que viene un poco en prevengan porque no conoces. Pero es lo que decía cuando organizábamos los encuentros Fe y Cultura y el diálogo interreligioso, en el Conozcámonos y demás, que organizábamos todos los años. Yo lo decía en una de las presentaciones, ¿no? Cuando tú conoces al otro, dejas de tener miedo y llega un momento que llegas a querer y llegas a respetar y llegas a compartir, ¿no? Y ahí, bueno, pues te encuentras con la persona independientemente de la fe que tenga, ¿no? Y dejas de tener miedo. Simplemente pues empiezas a convivir. Ya estamos llegando casi al final de esta entrevista y no me gustaría cerrarla no sin antes hablar pues de ese próximo destino, aquellos melillenses que vayan a Península, donde te pueden encontrar y bueno, qué es lo que te espera, ¿no?, de aquí a unos días. Bueno, pues me voy destinado a un lugar totalmente distinto de esto. Me voy y dejo una parroquia y me incorporo a una unidad militar en la península, en el mando de operaciones especiales en Alicante, en Rabasa, y bueno, pues a compartir la vida con soldados en su zona de entrenamiento. Estaré con ellos en el campo, en el cuartel, y bueno, pues una vida distinta. Totalmente. Totalmente, totalmente. Pues dejamos aquí la entrevista. Muchísimas gracias, Paco, por habernos abierto las puertas de este templo, sobre todo también las puertas de tu casa, por habernos acercado, ¿no?, durante todo este tiempo, todos estos 18 años, pues esa fe, y te deseo la mayor de la suerte de aquí a esta nueva etapa. Muchas gracias a vosotros. Pues no se marchen porque ahora vamos a dar paso a unos minutos de publicidad, pero después continuamos, como ya saben, con más contenido social y cultural.